Estimados auditores, hermanos y hermanas de Chile y todo el mundo, queremos darle la más cordial bienvenida a la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma. En ella usted podrá edificar su vida espiritual y su conocimiento del Dios de las Escrituras, a través de sermones escritos de diferentes épocas de la Iglesia Reformada, biografías, sermones audiovisuales de distintos pastores reformados. Usted podrá ser edificado en su vida espiritual. Próximamente estaremos transmitiendo en vivo. Somos una iglesia en crecimiento que confía en la sola autoridad de la Biblia como regla de fe y conducta a seguir e imitar. Guardamos en nuestra doctrina los principios de la fe reformada. Y citando a John Knox, como él lo solicitaba en muchos de sus sermones, que se acuerden de nuestras debilidades en vuestras oraciones. Quédense en compañía de la señal de radio y televisión de la ICR, Iglesia Cristiana de la Reforma. Estamos a sus pies en Cristo. Les saluda el hermano Mauricio Hurtado. Que el Señor les bendiga. Iglesia Cristiana de la Reforma presenta la hora de la Reforma en Chile. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura. Isaías 53, el verso 8. Cómo Dios nos quiebra todos nuestros esquemas evangélicos muchas veces, ¿no? Isaías 53, verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí no está hablando él solamente de Israel, no, él está hablando del pueblo que él escogió como heredad para sí, de los suyos, de los escogidos. Él fue herido por los escogidos del Padre, porque era la única manera en que Dios iba a dar satisfacción a su justicia. Y entendemos que Dios no perdona los pecados, sino que los castiga. Y Él los castigó en su Hijo Jesús, por nosotros. Y cuando nos imputa la justicia de Cristo, Él está absolviéndonos a nosotros de nuestros pecados, no perdonándolos, sino absolviéndolos por la justicia que se ejecutó en su Hijo Jesús. Alabado sea el Señor. Todo pecado tiene su justa retribución, todo pecado tiene su castigo. Y Jesús pagó por los pecados del mundo entero, de toda nación, tribu y lengua, satisfaciendo la justicia de Dios. La manera correcta de pensar en la pasión de Cristo es tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de cuán terrible es la ira de Dios sobre el pecado. ¿Qué sucede cuando vamos al querido Hijo de Dios, cuando lo vemos nosotros fulminado de esta forma? ¿Qué sucede en nuestras vidas? Pero lo vemos fulminado de esta forma no como lo ven los pensadores románticos, no como lo ven los acusadores, ¿cierto?, ociosos, o muchas veces odiosos, sino cuando lo vemos fulminado bajo la poderosa mano del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El que está diciendo la palabra escatimó, Él no lo dejó sin castigo. ¿Qué pasa cuando vemos al querido Hijo de Dios fulminado de esta forma?
Reconocemos cuán indecible, hasta insoportable es el compromiso total del Hijo con la salvación de los pecadores. Eso es una de las cosas que nosotros debemos meditar y que a nosotros nos hace realmente tener sentido, ¿cierto? Cuando vemos de esta manera fulminado a Jesucristo bajo la mano poderosa de Dios el Padre, vemos cuán grande es el compromiso del Hijo para con los pecadores, ¿cierto? Porque entendemos que todos somos pecadores, pero de esta gran masa de pecadores, Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros fuésemos hechos, para tener misericordia de ellos y salvarlos absolutamente por gracia. Este es el compromiso de nuestro Señor Jesús con la salvación de los pecadores. Por eso que es una blasfemia terrible, es una herejía cruenta y horrenda pensar siquiera que nuestra salvación puede perderse si vemos de esta forma a Cristo fulminado bajo la poderosa mano de Dios el Padre. Es terrible meditar, o que si tan solo pudiéramos proclamar que no hay seguridad de salvación después de lo que Cristo padeció por nosotros. Alabado sea el Señor. Esta es la manera correcta de meditar en la pasión de Cristo. ¿De qué otra forma podemos sentirnos cuando reconocemos que una persona tan grandiosa como Cristo salió para enfrentar este destino, sufriendo y muriendo por los pecadores? ¿De qué manera? ¿De qué otra forma podemos verla? ¿De qué otra forma podemos reconocer? Ahora, si reflexionamos nosotros verdadera y profundamente en el hecho de que el Hijo de Dios, la sabiduría eterna de Dios, sufre, nosotros debemos llenarnos de terror. Si Él, el Santo, el Amado, el Hijo, el Unigénito, padeció de esta manera por los pecados, para satisfacer la ira de Dios a causa de la transgresión, si Él padeció de esa forma, ¿qué le espera al impío? ¿O qué nos debería esperar a nosotros? ¿Qué nos debió esperar a nosotros? Eso a nosotros nos debe llenar de terror. A cada uno de nosotros y a aquellos que nos están viendo a través de la página de la Iglesia Cristiana en la Reforma, yo los invito en esta mañana a meditar correctamente, a poner el foco real en el centro de lo que significa la pasión de Cristo y llenarnos de terror, porque Él es el sacrificio sustitutivo. Es decir, la ira de Dios, esa ira terrible que estamos viendo en la pasión de Cristo, es la que tú y yo merecíamos. Pero Él enmudeció delante de sus trasquiladores y fue llevado a la cruz. Él mismo decidió ir a la cruz por los elegidos del Padre. Alabado sea el Señor. Entre más reflexionamos en esto, más terror debemos sentir. Y eso realmente a nosotros nos saca de todas las circunstancias que pudiéramos estar viviendo. Cuando estamos viviendo circunstancias, si nosotros nos podemos meditar en esto, se produce un quiebre y comenzamos nosotros a vivir la vida de otra manera, y es lo que esperamos. Por eso que nuestro único refugio en este momento, o lo que realmente la Iglesia tiene y nunca lo ha perdido, porque está allí. No podemos decir lo único que le queda a la Iglesia, lo último que le queda, no. Realmente lo que tenemos es la Escritura.
Y es allí donde nosotros, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo reaccionar, o cuando estamos viendo que nuestra vida se viene abajo y no sabemos cómo reaccionar y con nuestras reacciones no han sido buenas, vamos a la Escritura a buscar una respuesta para ello, y ahí está. Ahí está la respuesta, ahí está el consuelo, ahí está lo que nosotros necesitamos. Y esto verdaderamente, meditar en ello ha calado profundamente en mi corazón. Entonces, mientras más reflexionamos en esto, más terror debiéramos sentir. Ahora, debemos creer profundamente y nunca dudar que en verdad eres tú, es usted, soy yo el que mató a Cristo. No fueron solamente los judíos, porque es fácil echar la culpa a otros, ¿cierto? O derivar las responsabilidades en otros. Y miramos con desprecio a Judas, el traidor, el malvado, el que comió con el amado, con el Señor, el que estuvo en comunión con Él, el que tenía el cargo de confianza, y lo criticamos y hacemos toda una serie de alardes cuando elaboramos sermones en torno a la figura de Judas, el traidor. Pero cuando meditamos profundamente en la pasión de Cristo, nos debiéramos aterrorizar cada vez más y entender que realmente o verdaderamente soy yo, es usted el que mató a Cristo. Mis pecados, tus pecados le hicieron esto, porque Él está satisfaciendo la justicia del Padre. Y la Biblia nos dice que la condenación y la muerte pasaron a todos los hombres por un solo pecado. Pero la vida, la justicia, la salvación pasaron a todos los hombres a través de muchos pecados. Eso dice el libro de Romanos. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De manera que nosotros le hicimos esto a Cristo. Nuestros pecados, tus pecados le hicieron esto al Señor. Por eso San Pedro aterró los corazones de muchos. Busque Hechos capítulo 2, verso 36. Y ahí toma sentido lo que yo decía acerca de muchos predicadores del Evangelio que exponen los padecimientos de Cristo en la cruz de manera romántica, a fin de que la gente pueda sentirse en cierta forma identificada con el personaje de Jesús y hacerlo sentir como el pobrecito en todo esto, pero sin meditar en que lo que Él está padeciendo es por causa de nuestro pecado. Y Pedro, exponiendo correctamente el sentido de la pasión de Cristo, al exponer en su primer sermón, compunge a 3.000 personas. Hechos 2, 36 al 37, él dice de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Entonces, no solamente está significando que ellos llevaron a Cristo a la cruz, los judíos, sino que está diciéndole, Pedro le está haciendo ver que es por causa de sus pecados que Cristo está en la cruz. Bendito sea el Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué? A quien vosotros crucificasteis. Se compungieron de corazón y desesperaron, hermano. Ellos no solamente se quedaron en el tema de sentir, ¿cierto?, la culpabilidad, como veíamos sermones pasados acerca del arrepentimiento para vida, ¿cierto? No se quedaron solamente en el arrepentimiento judicial,
¿no? Ellos se sintieron compungidos porque entendieron lo que significó la pasión de Cristo y desesperaron al punto de decir: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué esperanza? ¿Qué oportunidad hay para nosotros? ¿Qué podemos hacer para redimir esto? ¿Qué debemos hacer para sacar esto del corazón? Este peso, este terror que nos agobia, porque si Dios castigó a su Hijo de tal manera por los pecados de la humanidad, ¿cuánto más merecemos nosotros si no lo tenemos a Él como mediador? Si no es Él quien nos va a justificar delante del Padre en el día del juicio final. ¿Qué haremos? 3.000 personas se llenaron de terror, temblaron de miedo y clamaron a los apóstoles. ¿Qué haremos? Así entonces, hermanos, cuando nosotros miramos, o cuando tú y yo mires los clavos penetrando sus manos, cree firmemente que eso es obra tuya. Cuando medites en aquel que comenzó a traspasar las manos y los pies de nuestro Salvador, medita y cree realmente que eso es obra mía y tuya. Cuando veamos su corona de espinas, pensemos que cada una de esas espinas son nuestros malos pensamientos. Cuando vemos o meditamos en las espinas hiriendo la sien y la frente y la parte posterior de la cabeza de nuestro Señor, pensemos en nuestros malos pensamientos. Porque verdaderamente cuando una espina traspasa a Cristo, nosotros debemos pensar que 1.000 de ellas debieran traspasarnos a nosotros. Eso es meditar de manera correcta en la pasión de Cristo. Y deberían, hermanos, esas espinas traspasarnos por toda la eternidad, porque Él está padeciendo el juicio de Dios sobre el pecado, el castigo, la severidad de un Dios santo, santo, santo. Cuando veamos los clavos traspasar las manos y los pies de Cristo, démonos cuenta que usted y yo, y usted que nos mira a esta hora, debemos estar sufriendo esto por toda la eternidad. Yo no sé si usted ha tenido la bienaventuranza, para decirlo de manera correcta, de enterrarse un clavo o una espina o una aguja. Cuán doloroso es, ¿cierto? Las mujeres cuando están haciendo sus deberes, ¿cierto?, y cosiendo, y se clavan un dedo con la aguja. ¿Cuán doloroso es? O los que trabajamos, ¿cierto? Estamos trabajando y de repente nos hemos golpeado el dedo con un martillo o nos hemos enterrado un clavo en una construcción. ¿Cuán doloroso es? Esos clavos no tienen comparación con los que recibieron las manos y los pies de nuestro Señor, y eso fue por nuestro pecado. Cuando nosotros meditamos en esto debemos pensar que eso es lo que nosotros debiéramos experimentar por toda la eternidad. Todo el que mira los sufrimientos de Cristo y los olvida pensando que no valen nada, sufrirá tal destino por toda la eternidad. Es de un poco, hermanos, cuando nosotros hemos hablado también acerca de la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? Cuando hablamos, ¿cierto?, esa serie de sermones respecto a la cena del Señor, significa que meditábamos ¿en qué? En los padecimientos de Cristo de la cruz. Por eso es tan terrible tomar la cena del Señor indignamente.
porque es como mirar como nada lo que Él hizo y lo que Él padeció. O sea, si tú te reúnes, y por eso que el apóstol fue tan drástico al decir, si ustedes se reúnen solamente para comer y beber, mejor háganlo en la casa y no vengan para acá, porque lo que significa realmente el que nos reunamos a comer esta cena es recordar la pasión de Cristo, lo que Él hizo por mis pecados y por tus pecados. Si nosotros miramos así, de ligeramente, lo que el Señor padeció en la cruz, entonces no vale la pena que estemos siquiera sentados en este lugar. Así hay muchas personas hoy día, domingo, reunidas en las iglesias, que lo único que están haciendo es ocupar un lugar o calentar un asiento sin meditar realmente o de manera correcta lo que significa la pasión de Cristo. Todo el que mira los sufrimientos de Cristo y los olvida pensando que no valen nada, sufrirá tal destino por toda la eternidad. La pasión de Cristo, hermanos, es un espejo de lo que viene. Lo que Él padeció, ese camino tortuoso y cruento hasta el Gólgota, es un espejo de lo que viene, porque viene un juicio. Y Dios no dará por inocente al culpable. Él pagará a cada uno según sus obras. Y a los benditos, a los cuales Él diga, a los de su diestra, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino prometido para vosotros. Solamente entraremos y escaparemos de ese juicio por los méritos de uno solo, Cristo Jesús, Señor.